Tienes a 12 personas en tu empresa y cada una dedica entre 2 y 3 horas al día a tareas que no le generan ni un solo euro a tu negocio. Eso son 30 horas al día, 600 horas a la semana. Horas pagadas y horas que posiblemente están perdidas. Y no es culpa del equipo, no es culpa de que trabajen mal. Es que están haciendo trabajos que podría hacer una máquina, que podría hacer un robot, que podría hacer una automatización. Y eso tiene solución. Hoy te voy a mostrar en este vídeo los 3 procesos concretos que más tiempo roban en cualquier empresa de servicios que tiene más o menos entre 10 y 30 personas y te lo voy a explicar por experiencia propia. Y te voy a explicar cómo automatizarlo en una agencia real, con herramientas que pueden llegar a costar menos de 100 euros al mes. Pero quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar todo bastante rápido, ¿vale? Cuando hablo, sobre todo con dueños de agencias, consultoras o gestorías, en la mayoría de los casos siempre me dicen lo mismo. Me dicen algo tipo, mi equipo está desbordado, pero no acabo de entender muy bien en qué o qué está pasando. Y eso tiene un nombre. Se llama fricción operativa invisible. Son, para que nos entendamos, son todas esas pequeñas tareas que nadie considera un problema porque individualmente no duran mucho, pero al final, si tienes una empresa, sabes que estas pequeñas micro tareas quitan mucho tiempo y que si las suman es una barbaridad. Por ejemplo, hacer una propuesta para un cliente nuevo puede ser tranquilamente 2 horas y media de media más o menos. Hacer el seguimiento, si es que se hace, a un presupuesto que no ha respondido. Pues alguien obviamente tiene que acordarse de abrir el mail, redactarlo, enviarlo, ver si han contestado, si el cliente ha mostrado lo que sea. Preparar, por ejemplo, un informe mensual para cada cliente. Pues tranquilamente 1 hora y media, 2 horas. Al final, todo esto es por cliente y todo eso se va acumulando. Pongamos que, por decirlo de alguna manera, tienes 8 clientes activos. Pues eso son tranquilamente 12-16 horas al mes solo en hacer reporting, sin contar todo el resto de tareas. ¿Qué pasa? Que nadie lo ve como un problema porque está repartido entre todo el equipo, pero son una gran cantidad de horas que al final se van por el sumidero. Pero el dueño, en este caso puede ser tú, lo nota en una cosa: la empresa no escala aunque contrate gente nueva. O sea, contratas gente nueva, tienes más clientes, sí, pero no ganas más dinero. Y eso es exactamente lo que le pasaba a la empresa de la que te voy a hablar hoy, precisamente en este vídeo. ¿Vale? Obviamente no te voy a decir los nombres reales, pero era una agencia de marketing de 14 personas, ¿no? Tenía, pues por qué no decirlo, a ver, era un negocio que funcionaba bien, buenos clientes, buena reputación, unos márgenes bastante decentes, ¿vale? Pero el dueño llevaba 2 años contratando gente sin que la capacidad real del equipo creciera de manera proporcional. Es decir, cómo contratas a más gente y luego resulta que no mejoras un poquito, contratas a una persona, llevas más cuenta, más clientes, contratas a una persona y parece que la cosa sigue sin tirar, contratas a otra y la cosa sigue sin tirar, y al final fueron 3 contrataciones en 2 años y la sensación seguía siendo la misma, que por más gente que cogiera el equipo seguía estando al límite. Cuando hicimos en este caso el diagnóstico, la respuesta de lo que estaba pasando era bastante obvia, y es que en la mayoría de casos no es un problema de personas, es un problema de procesos, que los procesos no están bien estructurados, no están bien marcados, no están bien explicados. Pues en este caso los 3 que te voy a explicar ahora eran los responsables del 70% de la fricción del negocio. El 70%, poca broma con esto, ¿vale? Proceso número 1 que generaba bastante fricción: la generación de las propias propuestas a los clientes, ¿vale? Es decir, lo que le ofrecían ellos a los clientes. En esa agencia hacer una propuesta para un cliente nuevo tardaba tranquilamente entre 2 y 4 horas. No porque fuera excesivamente complicado, sino porque hay muchos micropasos, ¿vale? Y porque en muchos casos porque nadie tenía una plantilla clara de cómo se tenía que hacer y cada uno lo hacía a su manera. Y siempre habría que buscar datos de campañas anteriores, adaptar el lenguaje, ajustar los precios, que sí que es un trabajo que se tiene que hacer, pero se puede automatizar gran parte. Y lo que montamos fue un sistema de propuestas semi-automático, no totalmente automático, semi-automático. ¿Cómo funcionaba? Pues el comercial rellenaba un formulario de 5 preguntas, todo lo extensas posibles, es decir, el tipo de cliente, el sector, el objetivo y el presupuesto estimado. Te lo estoy reduciendo, pero obviamente esto tiene un trabajo detrás, ¿no?
El sistema lo que hacía es generar un borrador completo de la propuesta en formato PDF en menos de 4 minutos. 4 minutos, ¿vale? ¿Qué pasaba entonces? ¿Y dónde entraba la importancia del comercial aquí? Que lo revisaba, ajustaba 2 o 3 detalles que podían ser relevantes y lo enviaba. Al final, el tiempo por propuesta pasó de 2 horas y media aproximadamente a 20 minutos. ¿Qué herramientas se utilizaban en este caso? Pues en este caso utilizamos N8N con un lenguaje, un LLM, conectado a su base de conocimiento. El coste mensual, pues aproximadamente unos 30 a 35 euros. Para que te hagas una idea de lo que se puede llegar a hacer. Proceso número 2, ¿vale? El seguimiento de presupuestos, es decir, vale, yo mando una propuesta, ¿no? Y luego, ¿quién lo sigue? Pues en el fondo, este era el agujero más invisible, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos se enviaba una propuesta y si el cliente no respondía en 2 o 3 días, el seguimiento dependía de que alguien se acordara de hacerlo. ¿Y qué pasa? Que tenemos tantas cosas en la cabeza y tantos dolores de cabeza que muchas veces casi nadie se acordaba. Y al final esa propuesta moría sin que se hiciera ningún tipo de seguimiento. En este caso montamos un sistema sencillo, una automatización simple, nada de complicaciones. ¿Qué pasaba? Cuando una propuesta se enviaba, el sistema generaba automáticamente 2 recordatorios. A las 48 horas se le mandaba un email personalizado preguntando al cliente si tenía alguna duda. Y a los 5 días, otro con un argumento diferente y con un copy estructurado a la agencia, ¿no? Era más concreto. ¿Cuál fue el resultado de aplicar estos seguimientos automatizados? Pues en el primer mes, de 12 propuestas enviadas, 5 se cerraron con esta automatización activa, frente a 2 el mes anterior con el mismo volumen de propuestas. Había que hacer un buen seguimiento. El pipeline, el seguimiento de los clientes no cambió, pero la tasa de cierre de presupuestos pasó del 17 al 42%. Poca broma con eso. Y el proceso número 3, el tercero de los 3 que te voy a comentar hoy, el reporting mensual, ¿vale? Te decía al principio, 8 clientes activos. Cada informe tranquilamente era hora y media de media, ¿no? Esos son 12 horas al mes que alguien del equipo dedicaba a copiar datos en el fondo de distintas plataformas, hacer capturas de pantalla, escribir comentarios y maquetar todo eso en un PowerPoint o en un PDF, que no está mal, pero que es algo que se puede optimizar muchísimo. Pues lo que hicimos fue básicamente conectar sus plataformas, tanto Google Analytics como Meta Ads como LinkedIn, a un sistema que se generaba automáticamente el informe en formato PDF, cada mes con los datos actualizados, el resumen de resultados y los puntos de mejora. Esto de verdad que cambió muchísimo la manera de funcionar, ¿vale? Y el Account Manager lo revisa en 15 minutos y lo envía. Es decir, lo que tienes que entender es que al final siempre hay una parte de revisión por parte de un humano, ¿vale? Pasamos de 12 horas al mes a 2, con más calidad que antes, porque el dato viene directo de la fuente, sin errores de copiado, sin interpretaciones. Al final lo que tienes que entender es que siempre habrá una persona que tendrá que revisar esto para darle el toque de verdad, ¿vale? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues a los 60 días de implementar los 3 sistemas, estos datos reales fueron lo que cambiaron en la agencia. Se recuperaron 22 horas semanales por parte del equipo. Ojo, 22 horas a la semana, echa cuentas. Te decía antes, la tasa de cierre de propuestas pasó del 17% al 42% y el tiempo de preparación de informes se redujo en un 83%. La percepción del cliente, pues que los informes llegaban antes, con más datos y más presentables que nunca. Y esto no sustituía a la gente del equipo, les liberaba para dedicarse a captar más clientes o atender mejor a los clientes que ya existían. Y el dueño me dijo algo importante, me dijo que llevaba 2 años pensando que necesitaba contratar a más gente, cuando lo que necesitaba era optimizar sus procesos. Entendía o creía que el problema, es decir, el dueño creía que el problema era el volumen, que si crecían necesitarían sí o sí ampliar más equipo, pero los márgenes no crecían. Ahora, con lo que hemos hecho, tiene claro que el problema en la mayoría de casos no ha sido el volumen, era la fricción y los propios procesos repetitivos y arcaicos que no estaban optimizados. ¿Y qué pasa? Que cuando eliminas la fricción, el equipo que ya tienes puede asumir más con menos desgaste y tratar mejor y fidelizar mejor a los clientes. Entonces, lo que tienes que entender es que si tienes una empresa de servicios de entre 10 y 30 personas y quieres empezar a implementar esto,
te voy a decir los 3 pasos que deberías empezar a hacer para empezar a hacer todo esto. El paso número 1, tienes que identificar procesos repetitivos. Yo te digo que empieces con 3, ¿vale? No los más importantes, los más repetitivos, porque posiblemente ahí se te están escapando muchos euros. Los que son aquellos los que alguien de tu equipo hace cada semana, siempre de la misma manera y consumen tiempo real. Entonces coges esos procesos, los escribes en un papel antes de hacer cualquier otra cosa, los tienes que identificar muy bien. Una vez los has identificado, el paso número 2 es elegir uno y mapea, es decir, haz un mapa de cómo se hace hoy, paso por paso, de principio a fin, pero todo, mapealo todo perfectamente, ¿vale? Desde que alguien decide hacerlo hasta que está totalmente determinado cuáles son todos los pasitos que se hacen y cuánto se tarda, quién lo hace, qué herramientas usa, dónde está la información que esa persona necesita para hacerlo, todo tiene que quedar súper bien hecho, ¿vale? Solo uno, no los 3 a la vez, mapea uno, ¿vale? Mapea uno con todo detalle, de principio a 3, de principio a fin. Y paso número 3, busca la automatización mínima viable, lo que te decía, no la perfecta, no el sistema de 5.000 euros con 47 integraciones que no tiene ningún sentido en la mayoría de casos. La mínima que reduzca ese proceso a la mitad. Porque eso ya es un resultado real que puedes medir y que puedes defender. Y una vez el primero ya está bien hecho, ya está bien optimizado y ya funciona perfectamente, entonces me meto con el siguiente. Las herramientas que usamos en este caso que te he contado son N8N, un modelo de lenguaje a través de API, en este caso pues puede ser Cloud, que es el que más me gusta, o ChatGPT, y un Google Sheet para controlar las cosas. Aquí pone Make, pero es en 8N porque Make se encarece mucho, ¿no? El coste total está por debajo de los 100 euros al mes. Entonces, si te gustaría que te detalle cómo están conectados, escribe pyme abajo y te respondo en los comentarios. Y también decirte que sé que puedas pensar que todo esto es muy complicado, que no tienes tiempo y que suficiente tienes con dirigir una empresa de servicios, ¿vale? Pero si estás dirigiendo una empresa de servicios y sientes que el equipo siempre está al límite, aunque trabajéis bien, es muy probable que estés ante uno de estos 3 problemas que te decía. Entonces, en la descripción te voy a dejar un enlace para agendar una sesión de diagnóstico conmigo. En esa sesión vamos a revisar tu caso, tu infraestructura, tu empresa y si tiene sentido que automaticemos o optimicemos alguno de estos procesos, lo haremos, establecemos un plan de acción y empezamos a trabajar juntos. Si no es así, como mínimo te vas a llevar un plan de acción para entender cómo empezar a optimizar procesos y aumentar tu rentabilidad. Y si conoces a alguna persona que tenga mucho esfuerzo y poca rentabilidad, este vídeo es para esa persona, así que mándaselo y no te olvides de suscribirte y darle a like si te ha gustado este vídeo. Y como bien sabes, abajo en la descripción tienes un enlace para esa sesión de diagnóstico conmigo. Estaré encantado de echarte una mano.